A continuación les voy a mostrar qué nos ofrece NetBeans para poder diseñar las ventanas. En este punto tengo un proyecto vacío que tiene únicamente una clase principal con un main que no tiene nada de código. Y sobre este proyecto vamos a querer agregar una ventana de forma tal de utilizar el diseñador de ventanas de NetBeans. Para eso tenemos que recordar esto. NetBeans va a crear cada ventana que vayamos a diseñar con el diseñador como una clase derivada de JFrame. Es decir, cada ventana va a ser una derivada distinta de JFrame. En cada una de esas ventanas, los controles visuales van a ser atributos de esa ventana. Para poder crear una ventana, por lo tanto, necesitamos crear una clase nueva. Solo que en este caso, al crear la clase, haciendo clic derecho en el paquete, en el icono del paquete, en lugar de elegir New Java Class, vamos a necesitar elegir New JFrameForm. Hay que tener mucho cuidado en este punto porque hay otra opción que es JPanelForm que no nos va a servir por el momento. Es imprescindible tener cuidado que, ya que las dos dicen Form, elegir la que dice JFrame. Clic acá, nos va a preguntar lógicamente el nombre de la clase. Estamos por programar, en este caso le voy a poner un nombre cualquiera, por ejemplo, ventana 1. Y ahí nos aparece ya el diseñador de esta ventana. Es decir, ¿pero qué? ¿No era una clase lo que estábamos programando? Bueno, la cosa es así. Cuando nosotros le solicitamos a NetBeans que cree un nuevo formulario, lo que hace es crear una clase, ven que se llama ventana1.java, es .java, por lo tanto es una clase de nuestro lenguaje, pero nos ofrece dos solapas para ver este archivo. Por un lado tenemos esta solapa source y luego la solapa design. Si vamos a source, vemos que efectivamente esta ventana 1 es una clase, public class ventana 1, la cual hereda, ¿sí? Es una derivada de la clase JFrame que pertenece al paquete Swing. javax.swing es el package a donde van a estar todas las clases pertenecientes a esta librería Swing. Y vemos que ya NetBeans nos escribió algo de código. Nos creó un constructor en donde llama a un método initComponents, que no sabemos qué es. Y nos creó una región, esta que dice Generated Code, que si la abrimos vemos que está grisada. Está grisada y sobre esta no podemos editar nada, ¿sí? Yo pulso teclas y no pasa nada sobre esta región. En esta región es donde está programado ese método initComponents, el cual va a contener todo el código necesario para poder hacer que aparezca la ventana con el diseño que le pongamos. Por ejemplo, si tenemos que hacer que la ventana tenga un botón adentro, como veíamos en el video anterior, es necesario crear una instancia de la clase JButton, asignarle las propiedades, agregarla con el método add de la clase JFrame y unas cuantas cosas más que no llegamos a ver. Todo ese código lo va a escribir NetBeans en forma automática sin que nosotros hagamos nada y lo va a poner dentro de este método initComponents. Como acá nosotros no podemos modificar, por eso NetBeans normalmente nos muestra esto plegado. Ven que de la línea 28 salta a la 46, está cerrado ese código para que no lo vayamos a ver, que normalmente no nos hace falta. Ahora, todo el código que va a ir a parar ahí adentro va a ser bastante largo cuando la ventana empiece a tener controles, lo va a escribir y lo va a administrar NetBeans automáticamente. ¿Cuándo? Cuando nosotros, desde la vista de diseño, desde esta solapa Design, vayamos modificando el diseño gráfico de la ventana. Cuando vamos a la solapa Design, vemos que la interfaz del NetBeans cambia bastante. Vemos, en lugar del editor de código que veíamos siempre, ahora vemos este rectángulo gris. Este rectángulo gris es la superficie de la ventana, que no incluye la barra de título. Es decir, toda esta superficie es la que tenemos disponible para agregar controles. Cuando la ventana se vea realmente en ejecución, va a ser apenas más grande para que tenga lugar para dibujar la barra de título y los bordes de la ventana. Sobre esta
superficie nosotros vamos a poder trabajar, le podemos cambiar el tamaño y sobre ella vamos a poder trabajar agregando los controles. Los controles los vamos a encontrar en esta solapa palette. Esta paleta nos va a ofrecer categorizados, ¿sí? Ven, hay distintas categorías, está Swing Containers, Swing Controls, Swing Menus y hay unas cuantas más. De ellas la que más vamos a utilizar es la categoría Swing Controls. En esta categoría vamos a tener todos los posibles controles que queremos o que podamos querer agregar a una ventana. Y ahí encontramos los controles más habituales, ¿sí? Label para una etiqueta, button, checkbox, radio button. La mayoría de los controles que vamos a necesitar van a estar aquí. ¿Sí? Table para mostrar datos con forma de tabla. Y nosotros desde esta paleta podemos directamente ir arrastrando los controles hacia la superficie de la ventana y ya ubicarlos donde querramos que ellos vayan a estar. Por ejemplo, si necesitamos dos botones, vamos arrastrando varias veces desde acá esta selección Button. Este diseñador nos va a ser bastante útil porque ven que nos permite alinear los controles, establecerle los márgenes de forma tal que queden todos parejos. Nos va a ayudar bastante a la hora de diseñar la ventana. Supongamos que en esta ventana que necesitamos además un cuadro de texto, un text field, o necesitamos un checkbox para que el usuario seleccione algo. Cada uno de esos posibles controles los agregamos en la superficie de la ventana. Luego tenemos esta otra solapa Properties. Esta solapa nos va a permitir controlar las propiedades visuales o de comportamiento del control. Entre ellas tenemos, son un montón de propiedades. Cada una de estas propiedades se corresponde con un atributo de la clase correspondiente. En este caso, este botón 1, botón 2 son instancias de la clase JButton. Y cada uno de estos son los atributos de esta clase JButton. Cada una de las instancias va a tener distintos valores para sus propiedades. Por ejemplo, esta clase tiene un atributo, no sé, background, el cual podemos modificar. Ven, aparece una paleta de colores para que elijamos distintos colores. Y ahí vemos cómo este botón va a ir cambiando su color de fondo o su color de frente, que van a ser las letras, por ejemplo, de forma tal de que podamos establecer desde acá mismo, obviamente sin escribir nada de código, desde acá mismo, asignar cada uno de los atributos que dispone. Por ejemplo, ahí vamos a elegir, no sé, un tamaño de fuente diferente para el botón. Vemos que este botón ahora muestra distintos su texto. Sin embargo, y antes de comenzar a modificar las properties, hay dos características que van a ser esenciales que modifiquemos apenas agregamos cada control a la ventana. Y estas las accedemos desde el menú contextual que aparece en cada control. Si hacemos clic derecho en el botón, las dos primeras opciones son las que vamos a tener que elegir siempre con cada control. La primera y la más importante es la opción de Change Variable Name. Esto nos va a permitir asignarle un identificador al control. Porque cuando vayamos a tener que escribir código, vamos a necesitar referirnos a cada uno de estos controles para acceder a sus atributos o para modificarlos, y necesitan tener un nombre. El diseñador, a medida que vamos arrastrando los componentes a la ventana, no nos pregunta qué nombre queremos darle al control. Por lo tanto, obviamente le asigna un nombre arbitrario que normalmente no nos va a servir ni nos va a gustar. Por lo tanto, cada control que agregamos vamos a tener que venir a establecer su nombre. En este caso quiero un botón. Tradicionalmente le ponemos un prefijo, por ejemplo, btn a los botones, y un nombre que identifique qué es lo que quiere hacer ese botón. Por ejemplo, vamos a hacer un botón, no sé, aceptar. Y a este otro le podemos poner
como nombre botón cancelar o cerrar, como si fuera un cuadro de diálogo, aunque no lo es, pero como para identificar que cada botón tiene que llevar en su nombre el significado que tiene en la ventana. Sin embargo, este cambio no cambió el texto que se ve en la cara del botón. Para ello vamos a hacer clic derecho nuevamente en el control e ir a la opción Edit Text. Y acá en este punto sí le ponemos el texto que nos haga falta. ¿Ven? No tiene necesariamente que ser el mismo que el identificador del control. A medida que hacemos esto, va a ser interesante ver qué pasa en el código fuente. Si nosotros vamos ahora a la solapa source, vemos que a esta clase le agregó un atributo por cada uno de los controles y ven que el valor, el nombre del atributo, es el que hayamos elegido en esa opción del diseñador. Esto sí nos va a permitir que cuando tengamos que referirnos a estos controles desde el código fuente, vamos a utilizar estos nombres, botón aceptar, botón cancelar o el nombre que les hayamos puesto. El checkbox y el text field quedaron con nombres genéricos, los que pone automáticamente el editor, así que también deberíamos ir a cambiar su nombre según el significado que tengan en la ventana. Una vez que tenemos la ventana diseñada, podemos, antes de ir a ejecutarla, podemos hacer una vista previa. Esta la encontramos con este botón que tiene un icono con un ojo grande. Haciendo clic ahí, aparece esta vista previa de la ventana. En este punto la ventana no se está ejecutando, a pesar de que parece que sí, porque los botones se mueven, el checkbox anda, pero en este punto la ventana se está viendo, pero el programa no está en ejecución. Sin embargo, esto nos sirve para visualizar cómo se va a ver la ventana o cómo se va a abrir la ventana cuando efectivamente vaya a verse durante la ejecución del programa. Cuando tenemos la ventana correctamente diseñada, vamos a poder efectivamente ya sí hacer un programa que la abra y que la muestre. ¿Cómo se logra esto? En este programa tenemos, como en todo programa, un método main. Para poder hacer que este método main abra la ventana y la muestre, lo que tenemos que recordar es que acabamos de crear una clase que se llama ventana1 que hereda de JFrame. Por lo tanto, para poder mostrar la ventana en la pantalla durante una ejecución, vamos a necesitar primero instanciar esta clase ventana1. Es una clase común y corriente, la cual podemos instanciarla con new. Entonces vamos a poder decir ventana1, ventana1, no sé, una variable b, igual a new ventana1. En este punto la ventana está creada, pero no está visible todavía. Para poder hacerla visible, nosotros vamos a poder decir b.setVisible true. Pero este método setVisible no lo programamos nunca nosotros. ¿De dónde viene? Y bueno, justamente, dado que ventana hereda de JFrame, este método setVisible es el que ya trae la clase base, la clase JFrame, disponible. En el momento que nosotros hacemos setVisible, ahí sí la ventana aparece en la pantalla y se ve durante la ejecución. En este punto podríamos ejecutarlo. Esto todavía no va a funcionar, pero podemos ejecutar la aplicación para ver lo que ocurre en el main. Al ejecutar sí vemos cómo correctamente se abrió una ventana, vemos cómo los botones, los controles están funcionando. Este botón cancelar que en el diseño no se veía bien claro que le había puesto ese color, ahora al ejecutar sí, efectivamente queda pintado del color que yo había seleccionado. Y esta ventana ya tiene funcionales algunas cosas. Por ejemplo, funciona bien ya el cambio de tamaño de la ventana, funcionan los botones maximizar, minimizar, etc. Y obviamente no tienen comportamiento los botones de aceptar y cancelar que nosotros más adelante tendremos que ir a programar.
Incluso el botón de cerrar tiene un comportamiento que vamos a ver después si es el que nos sirve o no. Al cerrarlo ya la aplicación, ven, se cerró correctamente y por lo tanto ya está el programa apagado. Si nosotros en nuestra aplicación necesitamos crear muchas ventanas diferentes, bueno, cada una de ellas tendrá que ser una nueva clase distinta y luego por código iremos instanciando cada una de ellas según haga falta.